ya lo había desarrollado la semana pasada. Eh, Hoy me interesa eh, principalmente analizar algunas cuestiones del Príncipe, sobre todo un par de conceptos que son claves para comprender el pensamiento de Maquiavelo, ¿sí? Más allá de su ubicuidad y su capacidad para entender la política tal cual es. Si vieron en el aula virtual, subí inmediatamente después de donde está el link de esta clase, otro video, un link a un video que encontré en YouTube, que tiene unos años, desde el 95, 96, creo, que me pareció muy interesante porque analiza con distintas entrevistas a distintos autores y a protagonistas políticos a Maquiavelo, y sacan conclusiones sobre eh, su utilidad en el contexto actual, no en el contexto de su momento, pero en el mundo contemporáneo. Me interesa particularmente porque hay una entrevista, hay preguntas muy bien planteadas hacia Henry Kissinger, y si hay alguien que sabe sobre realismo político y maquiavelismo político, es Kissinger precisamente. Y esto es un punto que me interesa sobre todo para que lo vean la gente, sobre todo para los estudiantes de ciencia política, cómo los textos clásicos mantienen su vigencia aún en un mundo muy distinto al que vivió Maquiavelo. No solo es un producto Maquiavelo de su tiempo, ¿sí? Muchas de sus cosas, de sus afirmaciones están basadas en sus propias experiencias, ¿sí? Pero como algunos de estos puntos claves son muy centrales para entender sobre todo el sistema internacional, ¿no? Porque, bueno, en el mundo contemporáneo hay leyes que mitigan, o deberían mitigar, mejor dicho, el accionar de los gobernantes. Sin embargo, el sistema internacional es un sistema más bien anárquico, donde los poderosos mandan. Entonces, cómo se llega y cómo se logra, cómo se conserva el poder, que es uno de los temas que a Maquiavelo le va a interesar. Me parece muy apropiado para explicar esta cuestión. Eh, Hay varios autores que van a trabajar al respecto, pero me gustaron en ese pequeño video, que pueden ver cuando quieran. No lo subí yo, lo encontré casualmente, ¿sí? Eh, pero me pareció interesante para que lo quiera ver, para ver cómo alguna de estas opiniones en ese momento está Gary Hart. Gary Hart fue un candidato demócrata a la presidencia que tuvo que bajarse por un escandalete de faldas, ¿sí? Una sociedad norteamericana extremadamente puritana con respecto a ciertas cosas y no con respecto a ciertas otras, ¿no? Y me interesaron sus reflexiones precisamente un poco, él quejándose un poquito sobre lo que le pasó, ¿no? Y de ese puritanismo, y viendo cómo en la realidad formaba parte de una lectura, haciendo una lectura maquiaveliana de su propia vida y de hacia dónde va. Sí, por ahí para los que vivimos el momento unipolar de Estados Unidos, el momento que va entre la caída del muro de Berlín y 2012, 2013, ¿no? Donde ya hay más bien una competencia más clara con China. Eh, es muy interesante el planteo. ¿Sí? Con respecto al, al meollo de hoy, me interesa particularmente revisar algunos conceptos y algunas cuestiones. Hay una frase que encontré en un texto
de Quentin Skinner. Skinner fue eh, un sociólogo y politólogo conductista de los años 50, que plantea a Maquiavelo, y cito, Maquiavelo es sobre todo un exponente neoclásico del pensamiento político humanista. Es decir, él lo Skinner, más allá del aspecto rupturista que puede tener Maquiavelo, lo va a plantear también como una cuestión en que Maquiavelo va a entroncarse en una tradición con Erasmo de Róterdam, etc. De empezar a pensar el mundo tal cual es. ¿Sí? Si vimos la semana pasada un poco la biografía y un poco sus avatares políticos, es obvio que esa mirada va a ser absolutamente pesimista sobre la naturaleza humana. Y en este caso concreto, recordemos que El Príncipe está escrito en 3, 4 meses, luego de que Maquiavelo haya sido enviado al exilio y luego de haber sido torturado. ¿Sí? Con lo cual, la experiencia de la tortura no hace bien a pensar sobre la bondad humana, ¿no? Y sobre la ética de las personas. Hay un caso muy interesante que, realizando algunos textos, ayuda a explicar esta mirada tan deshumanizada, si se quiere, pero profundamente humana, ¿no? Es tan brutal de Maquiavelo, que es el intento de asesinato de Lorenzo el Magnífico cuando Maquiavelo era chico, ¿sí? En el cual sí él ve como los Medici terminan masacrando a toda la familia de los complotados, ¿sí? Es decir, matan desde el último anciano hasta el último chico, y eso ayuda a entender algunas de las frases que el mismo Maquiavelo va a escribir en El Príncipe, ¿no? La gente valora más el honor que la vida, ¿sí? Y el honor acá está, no está tan pensado en el sentido clásico, medieval del honor, sino en términos de capacidades políticas. Entonces, pues ahí encontramos una cuestión que ayudaría a entender ese párrafo de que si hay que ser cruel, hay que ser cruel de una sola vez, ¿sí? Y matar a todos para evitar una venganza posterior, ¿no? Durante todo este proceso él está mirando a todos los grandes hombres de su periodo, particularmente a César Borgia. César Borgia va a ser durante mucho tiempo el personaje ideal como político. Él creía que era la persona que podía unificar a las ciudades italianas, ¿sí? Podía vencer a los españoles principalmente, y a los franceses, con lo cual ayudaría a entender la conexión del príncipe con el Tito Livio, ¿no? Como recordarán, el Tito Livio apunta a un proyecto de Estado-Nación en Italia. En este caso, sin embargo, él trata de explicar cuáles son las características que tiene César Borgia para plantearse en estas cualidades. Si él va a encontrar una palabra, sí, que va a ser particularmente importante, sí, en su pensamiento, que es la virtud. La virtud, si logro... Eh, bueno, no soy muy bueno con esto, así que me perdonarán. ¿Se ve bien el texto? Bien. Eh,
él va a utilizar el término virtud en italiano para diferenciarlo de la virtud cristiana. No es una virtud que la cual podamos entender en términos, o plantearnos en términos de una virtud de moral, ¿sí? De hecho, es una virtud esencialmente política. Y un poco la definición que me gustó, de las varias que encontré sobre la virtud maquiaveliana, es todo aquello que permite al gran hombre alcanzar cada día su meta máxima de mantener el Stato, mantener el Estado, es decir, conservar el poder y el estatus. En este sentido, ¿sí? En esta breve definición de virtud, es donde vamos a buscar, donde vamos a encontrar gran parte de las características que tiene que tener un gobernante. ¿Sí? Otra manera de explicar la virtud es el saber cómo viene la mano, es decir, saber cómo se puede actuar en cada momento. ¿Sí? En ese concepto de virtud, ¿sí? Es una de las cuestiones en la cual, para Maquiavelo, va a estar acompañada, ¿sí?, de otro concepto, que es la prudencia. ¿Sí? Prudencia. La prudencia es esencialmente una moderación en el ejercicio del poder, pero siempre instrumental. Es decir, si hay una ética en Maquiavelo, es una ética instrumental y material, ¿sí? Con lo cual, si logramos entender estas dos variantes de virtud y prudencia, podemos entender cuándo ejercer la crueldad y cuándo uno puede darse el lujo de actuar con misericordia. ¿Sí? En eso cuenta. ¿Y esto por qué? Porque no solo con el poder absoluto es que se gobiernan a los hombres. Se va a gobernar a los hombres de diversa manera. ¿Sí? Maquiavelo va a hacer énfasis en el príncipe a un tipo particular de Estado. ¿Sí? El libro original se llamaba De Principatus, sobre los principados, con lo cual va a hablar de las monarquías, no de las repúblicas. Para ver la posición sobre las repúblicas hay que ver el Tito Livio, al cual luego nos referiremos brevemente, en el cual, para Maquiavelo, el principado es esencialmente el que establece ciertas normas, y el éxito del príncipe siempre es temporal. Y aquí establece una cuestión concreta. Hasta ahora hemos visto que todos los autores, al derivar las políticas desde la ética, están hablando de un buen gobernante. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de la tradición de los espejos de los príncipes, aquellos, la Carta del Rey de Chipre, etcétera, etcétera, aquellos textos en cual decía cómo un buen gobernante siempre iba a ser buen gobernante. Aquí Maquiavelo plantea que el gobernante va a ser un buen gobernante en tanto obtenga y se mantenga en el poder. ¿Sí? Para eso hay una lógica propia que no es una moral individual, es la lógica del poder.
es una ética en última instancia. ¿Pero por qué? Porque las circunstancias cambian, ¿sí? Y aquí va a entrar el segundo concepto que me interesa para comprender a Maquiavelo, que es la idea de fortuna, ¿sí? La fortuna, es decir, la suerte, no está pensada en Maquiavelo como una característica extra, ¿sí? Sino las variantes que puede tener los, 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 los actores políticos. El buen gobernante, un gobernante con virtud, sabe cómo navegar las aguas de la fortuna, ¿sí? Él tiene un comentario, hace diversas, no termina nunca de definirla, pero hace comentarios muy interesantes sobre la idea de fortuna, primero como una diosa romana, de hecho la fortuna era una diosa en Roma, en la cual como mujer es veleidosa, cambia, es caprichosa, ¿sí? Cosa que me hizo acordar mucho al área de Rossini, ¿no? De la donna immobile, ¿sí? La donna immobile qual più mal vento muta d'accento e di pensiero, ¿sí? Perdonen mi pésimo italiano, lo único que sé italiano es por la ópera. Cristian Di Renzo me va a matar, porque él es profesor de italiano. Pero bueno, a lo que voy con esto es que, más allá de la mirada de la época, ¿sí? La idea de que el gobernante con virtud sabe cómo controlar a la fortuna, pero sabiendo que no la va a dominar jamás. ¿Sí? Si uno lee Mandrágora, donde como obra de teatro, como comedia del arte, hay enredos amorosos y demás, ¿sí? Y la idea de la conquista, etcétera, y de la mentira en la conquista, en última instancia, el hombre queda superditado a la última voluntad que es la mujer, que tiene la mujer. Un poco ese juego amoroso del periodo él lo traslada al juego político. Uno puede tener proyectos excelentes, actuar fuertemente y siguiendo todos los pasos, que si la fortuna no lo acompaña o lo abandona en algún momento, como le pasó a César Borgia, es ahí donde va a perder el poder. Por eso, en El Príncipe él va a hablar principalmente de los principales hados nuevos, ¿sí? Esos principados en los cuales, ¿sí? El rey puede hacerse cargo del gobierno, pero cuyo éxito está limitado con el acompañamiento de la fortuna. Con lo cual establece una temporalidad política a ese poder. ¿Se entiende un poco por dónde viene esta mirada, estos dos elementos? Virtud en términos de capacidad y control y entendimiento del ejercicio del poder, de saber cómo moverse, saber con quién hablar, saber cómo convencer al otro, cómo eh, usar las desventajas del otro, las debilidades del adversario, pero también que ese límite está dado temporalmente por la suerte, por la fortuna. En ese concepto toma una frase de Tito Livio, audaces fortuna juvent, la fortuna sonríe a los audaces, ¿sí? En el sentido que a veces
si bien para él Tito Livio es una de sus grandes influencias, él va a plantear que el hombre político de este estado novedoso, moderno, la fortuna en muchas oportunidades es la que le va a marcar los límites. La virtud solamente va a permitirnos saber manejarnos y saber cuándo la fortuna está cambiando. ¿Sí? Cuándo hacer alianzas correctas. ¿Sí? Él toma el ejemplo, como decía, de Borgia, de César Borgia, que cuando muere su padre, el Papa, él negocia con el papado, si bien no era obispo, con el que va a ser su sucesor, logran que el concilio elija a un opositor, y una vez que el nuevo papa está instalado, en vez de cumplir sus promesas, el nuevo papa manda a matar a casi todos los obispos que votaron, que habían apoyado al Papa Borgia. Con lo cual, ya César, que estaba enfermo, se quedó sin el pan y sin la torta y muere poco tiempo después. Nunca se sabe si fue envenenado, murió de malaria o qué. Recordemos que en Roma está sobre pantanos y había malaria en la época. Entonces, ¿por qué lo planteo en estos términos? ¿Sí? ¿Por qué me voy a la anécdota histórica? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque en última instancia para él no es historia, para él son los hechos políticos que están pasando. Entonces está analizando el presente y tratando de sacar reglas que permitan al gobernante ser un gobernante exitoso. Esta idea de gobierno exitoso está basada en la idea de la conservación del poder. ¿Sí? No hay una idea superior, material, de un bien común o un bien de la sociedad, no. Aquí lo que nos cuenta con pelos y señales es esencialmente cómo se obtiene y se conserva el poder. Esto, en la semana que hay elecciones en todos los claustros, ¿sí? Ustedes lo van a ver hasta el cansancio en los discursos de las agrupaciones, en los documentos de las agrupaciones que van a intentar pelear para alcanzar el poder, van a prometer el oro y el moro, cosas posibles, cosas imposibles. Siempre, entonces, lo que Maquiavelo diría es, si uno está pugnando con otros príncipes, hay que saber cómo tejer alianzas. ¿Sí? En un sistema electoral, uno es alianza con los electores. Por lo tanto, no traicionarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no lo olvida. ¿Sí? Eso uno no olvida una promesa incumplida. Aún aquello cuando uno vota en la política general o en cualquier otro tipo de política al mal menor, ¿sí? Es más difícil, es más fácil enojarse con el gobierno el cual uno le depositó la confianza que entender las circunstancias de eso. Y en eso tiene que ver con el núcleo duro del realismo político. ¿Sí? No le habla, obviamente, al gobernado, ¿sí? Sino él va a ver al gobernado como una masa sobre el cual el gobernante va a operar, ¿sí? Al cual va a tratar de seducir, en todo caso, pero sobre todo dominar. Y eso es una de las cuestiones por las cuales, bueno, uno puede discutir la validez eso de Maquiavelo en la sociedad democrática, pero está claro que en otras áreas Maquiavelo sigue siendo absolutamente útil. Una de las cuestiones centrales que va a tomar Maquiavelo para
hacer esta explicación, para poder desarrollarla, es la necesidad de la ambición en el príncipe. ¿Sí? El príncipe debe ser ambicioso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por simplemente una cuestión material? No, porque el príncipe, la ambición le va a permitir tomar riesgos. ¿Sí? Y si uno no arriesga, no gana, como dice el tango. ¿Sí? En ese sentido, la necesidad de la toma de riesgos, ¿sí?, implicaría posiblemente una idea de progreso, tal vez, ¿sí? No en el sentido lineal, sino de mejoras en términos del gobernante, ¿sí? Creamos nuevas mejoras de control y de dominio de una sociedad dada, ¿sí? En ese sentido, sí, esa ambición es a las muestras la irrupción del egoísmo como principal virtud política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando, y esto lo verán en Locke, por ejemplo, con respecto a la propiedad privada, lo verán en los cálculos electorales, en la teoría económica del voto, por ejemplo, ¿sí? La necesidad del egoísmo es como me fue a mí, como diría Skinner con respecto al cálculo electoral. Dice, bueno, ¿me fue mejor con el gobierno A que con el gobierno B? Sí, no. Ahí habla de un egoísmo individual, ¿sí?, como virtud suprema para guiar nuestro voto. En el caso de Maquiavelo, sí vamos a encontrar esta cuestión de cómo este egoísmo en el príncipe es necesario. Por lo tanto, es una ética política de la acción. ¿Sí? El príncipe, para ser un buen gobernante, es decir, un gobernante efectivo, debe por sobre todas las cosas, ¿sí?, ser eficaz. ¿Sí? Que no es lo mismo que eficiente. Eficiente tiene una connotación económica, administrativa. Eficaz es alcanzar las metas logradas, que uno busca. En el príncipe es obtener el poder, conservarlo lo más pacíficamente posible, expandir su territorio si es posible. ¿Por qué? Porque para eso debe reposar en una autoridad en la cual confíen. Por eso los ciudadanos van a, ante la duda de temerlo y amarlo, y dice, es más fácil que me teman, pero con cuidado, con mesura, ¿sí? Porque una cosa es pasar de ser temido a ser odiado. Ahí está la virtud para marcar cuál es el límite, ese olfato político que dice, este es el límite que yo puedo exigirle a la gente, ¿sí? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Sí? Si vemos los debates políticos contemporáneos, si vemos Twitter y demás, vamos a encontrar muchísimas críticas a cualquier partido, cualquier gobernante, a cualquier político, y la mayoría no tienen en cuenta esto, ¿sí? Porque tienen una idea del mundo y que ese mundo tiene que ser así, de la forma correcta. ¿Sí? Bueno, eso para Maquiavelo es una ceguera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el príncipe va a saber cuándo actúa, cuándo deja de actuar virtuosamente. Por eso la frase que
es importante en Maquiavelo tener la inteligencia del zorro y la valentía del león. ¿Sí? La inteligencia para ver las trampas, para encontrar los métodos, para encontrar los límites del poder. Pero la valentía para tomar riesgos. ¿Sí? Estas dos virtudes tradicionales, si quieren, inteligencia y valor, ¿sí? Son aquellas que precisamente nos permiten construir el poder. ¿Sí? Si nos falla una, ¿sí? Nos quedamos paralizados. ¿Sí? En este sentido, él plantea que la necesidad, ¿sí?, del político es esencialmente la del hombre de acción. ¿Sí? Por eso aconseja, luego de visitar y conocer al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, encuentran un ejemplo, un excelente ejemplo de alguien que es excesivamente prudente. Es decir, aquí, ¿cómo que se refiere? A alguien que escucha demasiado a sus consejeros y eso lo lleva a una parálisis decisoria. Esa parálisis decisoria es, por lo tanto, su peor enemigo, porque va a ser el inicio de la decadencia del Sacro Imperio. O por lo menos hasta que Carlos V se hace cargo tanto del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico como del Reino de España, donde él va un siglo después de Maquiavelo, obviamente, con el cual va sí a restaurar un emperador que a Maquiavelo le hubiese gustado. O sea, así que balancea, que aprende de sus errores, que sabe cuándo escuchar a sus consejeros y cuándo decirles, hasta acá está bien, la decisión la tomo yo. Sí, la semana pasada yo hablaba de la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Como diciendo, bueno, cada sector le da un consejo distinto a Kennedy, pero al final la decisión la tomaba el presidente. ¿Sí? Eso, hoy cuando daba la presencial, me acordaba de una frase que tenía Truman frente en el escritorio, ¿sí? Un cartelito para que el que entrara a sentarse en el salón oval lo viera, que decía, the buck stop here, ¿sí? La moneda, el valor, lo que sea, termina acá. ¿Por qué? Porque yo como presidente de Estados Unidos tomo la última decisión. Vos podés venir con cualquier argumento, pero si no me convences en serio, la decisión final es mía, no es tuya. ¿Sí? Con lo cual, el príncipe no puede tener la capacidad, la debilidad de echarle la culpa a los consejeros, a los ministros o a los secretarios. Su decisión es final. ¿Sí? Por eso es lo peor que le puede pasar a un principado, es tomar a un gobernante que no sabe rodearse de buenos consejeros, sobre todo de aquellos que dicen sí señor, ¿cómo no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? Esos no sirven, es decir, de los cortesanos, para decirlo en términos del antiguo orden, ¿sí? Y por el otro, la idea de que la decisión final es del príncipe, del gobernante. ¿Por qué? Porque es su cabeza la que está en juego. ¿Sí? Uno no puede delegar la decisión final. ¿Sí? Voy a tomar un ejemplo de la política contemporánea, que para a muchos no les guste. La decisión de la cuarentena eterna, ¿sí?, larguísima, en última instancia uno puede decir, bueno, fue culpa de tal consejero, de tal ministro, de tal comisión, etc.
pero la decisión final es del presidente. ¿Sí? Y eso se nota en la caída de la imagen presidencial. ¿Sí? Más allá de lo que opinemos del presidente. ¿Sí? Hay un hecho concreto que el encierro prolongado, suspensión de clases, etcétera. La pandemia no funcionó para la sociedad como los asesores tenían en mente. ¿Qué le pasó a Alberto? Evidentemente le faltó virtud, ¿sí? Para entender cuál era el momento de poner límites a sus consejeros y tomar la decisión que le convenía a él, ¿sí? No a los epidemiólogos, a los especialistas, etcétera, ¿sí? En ese sentido, las decisiones gubernamentales siempre son políticas. Siempre debe estar vestida de autoridad, ¿sí? Y si no se toman de esa manera, el que pierde, hay una pérdida de autoridad, ¿sí? No de poder, ¿sí? El poder es algo que para Maquiavelo se tiene o no se tiene, ¿sí? Puede ser poder propio, poder delegado, ¿sí? Pero si se tiene poder, aunque sea un reflejo de el poder de otro, ese poder debe ser ejercido como si fuera propio, ¿sí? En este contexto es donde sí quiero hacer énfasis en una vieja discusión ética sobre Maquiavelo. La discusión sobre si el príncipe o Maquiavelo en general es inmoral o amoral, ¿sí? La discusión iría con un argumento que es inmoral porque viola ciertas reglas del cristianismo o de la moral aceptada en el momento, ¿sí? Lo cual tiene un eco obviamente tomista. Recordemos el derecho a desobedecer y combatir las leyes, de la cual hablaba Tomás, ¿sí? Y por el otro, la idea de evitar y encontrar de que su ética es esencialmente amoral, ¿sí? ¿Qué significa en este contexto una moralidad? Que no hay una guía concreta para regirnos, ¿sí? Es solamente la voluntad del que manda. Sin embargo, para Maquiavelo, el buen príncipe, el príncipe con virtud, no es amoral, es cruel, pero tiene una ética muy sólida, que es una ética de la acción, una ética práctica, de conservar el poder. ¿Sí? No hace lo que se le da la gana. En ese sentido, el príncipe también es prisionero de la fortuna. ¿Sí? El mejor ejemplo con respecto a la fortuna, yo lo voy a tomar, mejor dicho, con respecto al navegante. Un buen timonel sabe cómo aprovechar el viento aún en circunstancias complicadas. ¿Sí? Si Isabelas, lo demás, según el viento que hay, cómo pone el buque, etc. ¿Sí? Cualquiera que haya visto navegar un velero, hace falta subirse, se da cuenta que el buque utiliza una fuente externa, el viento, que no controla, es imposible controlarlo, para avanzar. Así el gobernante utiliza la fortuna con destreza, con virtud, para poder conservar y acumular poder. ¿Sí? Obviamente muchos de los consejos que van a dar son con respecto a el contexto histórico que él ve.
¿sí? Es decir, a veces uno se ve tentado a reducirlo a las observaciones de un hombre renacentista. Sin embargo, gran parte de estas cuestiones de poder están vigentes en distintas áreas, ¿sí? Y esto es una cuestión por la cual Maquiavelo es un poco el, el rey de la teoría política, ¿sí? El padre de la teoría política y el antecedente directo de la ciencia política, ¿sí? Porque describe los hechos de su tiempo, utiliza algunos métodos históricos, ¿sí? Lo que no lo hace historiador, porque utiliza no todo el pasado, sino los argumentos del pasado que le sirven, hay un uso de la historia, ¿sí? Pero lo que nos muestra entonces es que un buen príncipe va a poder gobernar exitosamente si puede maniobrar en las aguas de la fortuna. Una de las cosas que él va a tomar es un experimento, un intento que Maquiavelo durante el periodo republicano eh, tuvo como encargo. A Maquiavelo vi a Leonardo da Vinci, al cual conoció en Roma, le encargan hacer un canal que una Florencia con el mar, ya que la ciudad aliada y subordinada de Florencia, a la cual le servía de puerto, era Pisa, y Pisa había caído en manos de los franceses, un gran canal que conectara Florencia con el mar. ¿Sí? Si hoy miramos un mapa de Italia, sabemos que ese canal no existe. ¿Por qué? Porque más allá de la tecnología de la época, el control de ese río, ¿sí? Que era un río a la cual había que ampliarle el calado para que entren las naves, etcétera, 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 resultó un fracaso y aparte extremadamente caro para una sociedad que empezaba a entrar en una decadencia económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía dos reinos que empezaban lentamente a quitarle su capacidad económica y a reemplazarlo como potencias económicas, que eran España y Francia. En ese sentido, para Maquiavelo, seguir la fortuna, ¿sí? Y saber utilizarla, es precisamente el ethos de todo gobernante exitoso. Aquel gobernante que solo espera la buena fortuna, ¿sí? Que espera que de un golpe de suerte la solución a los problemas aparezca, o que las circunstancias cambien a nuestro favor sin hacer nada, cosa que en la Argentina pasa recurrentemente. Yo estoy pensando en las décadas del 20, del 30, con una buena cosecha nos salvamos, ¿sí? Y si la cosecha es mala, ¿qué hacemos? ¿Sí? El virus está en China, es muy lejos, no va a llegar, ¿sí? Es no entender la globalización del mundo, donde todo está a la vuelta de la esquina, ¿sí? La tercera guerra mundial va a estallar en cualquier momento y Argentina tiene que prepararse para enriquecerse de ella, y la tercera guerra mundial, tal cual la pensaban en los años 40, nunca sucedió, ¿sí? Entonces, el que pone fe en que la inacción va a ser beneficiosa, está condenado a fracasar, ¿sí? Pero por el contrario, el que actúa imprudentemente
¿sí? Y sin y de dar todas las opciones posibles de una acción, también está condenado al fracaso. El ejemplo más clásico, más claro para nosotros, es la guerra de Malvinas. Los ingleses no van a venir, van a quejarse diplomáticamente, ¿sí? Porque están retrocediendo su imperio se está desmoronando, por lo tanto, podemos mandar las tropas y de paso salvamos a la dictadura militar, ¿sí? Evidentemente, el cálculo de Anaya y Galtieri no funcionó, ¿sí? Uno puede discutir si para bien o para mal, no es un tema que me interese particularmente en esto, pero está claro que aquí hubo fallas, según Maquiavelo, en cómo razonaron los actores, porque en ningún momento pensaron que Gran Bretaña iba a venir, que era el principal aliado de los Estados Unidos, era más importante Estados Unidos que Argentina, por más que Argentina en ese contexto estaba haciendo el trabajo sucio que la CIA no podía hacer, entrenar contras, enseñar tortura, la doctrina de contrainsurgencia francesa en El Salvador, etc. Creyó que su valor y su poder era mucho más grande del que tenía. Por eso la virtud es conocer el valor de cada uno, saber dónde uno está parado en la escala de poder. ¿Sí? Como contaba antes, si yo quiero en esta semana de elecciones, digo que quiero ser decano o rector, ¿sí? Lo más factible es que se me mueran de risa. ¿A quién? ¿Cuántas facultades tenés a espaldas tuyas? ¿Cuántos departamentos te apoyan para ser decano? ¿Sí? Ninguno. Así, ergo, ¿quién soy? El último orejón del tarro, un solo docente cuyo poder reside en ir y votar, nada más. ¿Sí? Entender eso, las limitaciones de poder que uno tiene, ¿sí? Es el primer camino al éxito. Porque si uno sabe con qué bueyes ara, ¿sí? ¿Quiere decir que uno está condenado a eso? No, uno puede crecer en poder. Con el tiempo, con alianzas, siendo implacable con los enemigos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si le interesa, a mí no me interesa ser de acá. ¿Sí? Eh, sí participar en política y cambiar algunas cosas, sobre todo en el departamento de filosofía, pero eso es otra discusión. Eh, lo que apunto en este sentido es que la construcción del poder, ¿sí? Es algo mucho más complejo de lo que los autores anteriores decían, porque no viene desde arriba. Que nos apoye el Papa o que nos apoye la Iglesia, viene bárbaro, pero hasta cierto punto. Cuando nuestros intereses van en contra del Estado Vaticano, ¿qué hacemos? Nos vamos a ganar un enemigo. ¿Sí? Pregúntenle a Alberto si la aprobación de la ley de interrupción de embarazo le generó más aliados que adversarios. Dijo, perder aliados, y está claro. ¿Sí? De hecho, esto lo podemos revisar en distintos, desde el punto de vista de conservación y acumulación de poder, y acá no entro en la cuestión de tema, de fondo, sino es que el político debe medir, antes de tomar una decisión, yo gano o pierdo con esto. ¿Sí?
no es una cuestión de justicia, no es una cuestión de derechos, no. Eso para Maquiavelo es discurso vacío. ¿Sí? ¿Voy a tener más poder por tomar esta decisión o voy a perder poder? ¿Se entiende? ¿Sí? Obviamente esto es esencialmente una cuestión que va a plantear la centralidad de las políticas de poder en Maquiavelo. ¿Sí? El no tener poder no es una circunstancia inevitable. Se puede acumular poder si se sabe manejar, pero para eso hay que ser una persona excepcional. ¿Sí? No está al alcance de cualquiera. Por lo primero que tiene que uno saber es conocer sus propias limitaciones. ¿Sí? Hasta dónde uno está dispuesto a. Y eso es muy normal en la política. ¿Sí? Mucha gente entra a militar en un partido político por ideas, por miles de razones, muchas muy loables desde el punto de vista de generosidad, pero en algún momento se va a encontrar con la cuestión ética de, para subir a tal cargo, ¿tengo que puñalar por la espalda a mi amigo de toda la vida? ¿Corro ese riesgo? Es decir, ¿vale la pena? ¿Vale la pena dedicarle mi vida a la política y no olvidarme de la familia? ¿Sí? Yo estaba acordándome el caso de eh, que fue precandidato a presidente radical en las PASO del 2015, que ahora no me acuerdo el nombre, que el tipo sabía que perdía, fue candidato. ¿Por qué? Porque la mujer le dijo, hace 20 años que no pisás Mendoza, venís de visita. Sí, elegí la familia o la política. Y el tipo dijo, bueno, le dediqué 20 años a la política, ya está. Fui gobernador, senador, presidente de mi partido, precandidato a presidente, listo. Me voy, chau. Sus ambiciones, la balanza él puso, y no estoy hablando de alguien que jugara en las ligas menores, no jugaba un centro de estudiantes o una banca de concejal, ¿sí? Ambiciones de ser presidente. Es bueno, me arriesgo a perder lo que construí, la familia que construí. Bien, en sus valores, en última instancia, pesó eso más que eh, su Sanz. Ahí me acordé. Más que el resto. Otros políticos no, importa tres bledos. Deciden vivir por y para la política. Son decisiones personales en última instancia. ¿Sí? Donde está el estómago de cada uno. Si uno tiene estómago para sacrificar una amistad de toda la vida, una relación de 30, 40 años de casados, por una ambición política. ¿Sí? Sí, eso como personas, que, en última instancia, que vivimos en un mundo político, siempre es algo que nos vamos a preguntar. ¿Sí? Por tanto, algunos van a decir que sí, hay un límite, otros que no importa el límite, y otros que se van a limitar a ver los medios, protestar y listo, porque no están dispuestos a sacrificar su vida privada en torno a la vida pública. ¿Sí? Todas estas decisiones individuales son respetables, pero no corresponden a un príncipe. El príncipe, su única vida, para Maquiavelo, es el poder. Es lo que denominamos habitualmente un animal político. El respirar política las 24 horas del día. ¿Sí? Y que el resto se caiga. Desde la democracia hemos tenido varios animales políticos en la presidencia. ¿Sí?
Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, Cristina, Macri, son tipos que en un momento dado decidieron que la política lo era todo. ¿Sí? El caso Macri es interesante, ¿por qué? Porque él se pelea con el padre para hacer política. Comete un parricidio simbólico. ¿Sí? Entonces, más allá de la opinión que uno tenga del gobierno o de la persona, ¿no? Hay una ambición, un animal político, hay otros animales políticos. Estaba pensando, los que vieron política en los 80 se acordarán de Chacho Jaroslavsky, ¿no? Que era un diputado radical, Entre Ríos, judío, muy interesante, que, claro, él había dejado todo por la política. Nunca pasó de diputado, pero fue presidente del bloque y un político que llegaba a acuerdos con este, con lo otro, vendía el alma a cualquiera con tal que la ley saliera. ¿Sí? En ese sentido, Maquiavelo plantea esa necesidad de los sacrificios finales que hace el príncipe. ¿Sí? Vivir para esa ética. En eso, él va a aplicar una idea que luego va a ser retomada por varios autores, que luego va a ser profundizada por Weber con la ética de la convicción y la ética de grupo y la ética de las circunstancias, en la cual, en síntesis, podemos tomarlo como una vieja película inglesa de los años 80, ¿no? Virtudes públicas, vicios privados. ¿Sí? En lo público, el príncipe debe dar imagen de virtud. No importa que sea ateo. Si es necesario, tiene que ir a los Tedeum, ser un buen cristiano y demás. No importa si después a la noche le gusta salir a matar gatitos bebés. ¿Sí? Mientras que eso sea privado y nadie se entere, no le cambia nada. El problema es hoy que todo el mundo se entera de todo. ¿Sí? Que están los celulares que dejan huellas en todos lados. Pregúntale a Wanda Nara y al triángulo de estos días, ¿no? Es decir, no existe el concepto de privacidad. O por lo menos el concepto de privacidad está muy limitado. ¿Sí? Todos creemos que lo que ponemos en Internet desaparece. No, queda de por vida. Así que si alguien subió una foto medio picante cuando tenía 15, 16 años, está en el horno, porque nunca va a desaparecer, por más que uno la borre, porque alguien la copió, porque alguien la replicó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no se ha mandado una cagada en una red social y después la quiere borrar? Es imposible. ¿Sí? Miren Twitter, los tipos que borran, la gente que borra un tweet que no conviene, alguien lo capturó y lo vuelven a replicar y sí, y no perdonan a nadie. ¿Sí? Por eso amo Twitter también, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque Twitter con esa cuestión es fuertemente maquiaveliana. ¿Sí? La información es poder, por lo tanto yo tengo información, la contribuyo, la distribuyo, tengo acceso, los seguidores lo único que hacen es mostrar mi nivel de poder. ¿Sí? Pero servidores que sean reales, que sean personas que multipliquen lo que yo digo. Si no, no sirve. Sí. Entonces, ¿qué es lo que aquí me interesa con respecto a Maquiavelo, entonces? Que en última instancia esta realidad, la acción, ¿sí? La vida va a girar en torno a la realidad efectiva de la acción política. ¿Sí? No importa tu vida personal en términos que actúes correctamente y seas bueno en la vida pública. ¿Por qué
porque ahí es donde no podés cometer errores, ¿sí? Cuando lo privado y lo público se cruzan, es donde empezamos a juzgar moralmente. En el video que les recomendaba antes, Gary Hart precisamente habla un poco de esta cuestión en Maquiavelo y cómo lo afectó a él precisamente. ¿Sí? Lo que había sido un amorío hacía varios años fue utilizado políticamente y le arruinó la carrera presidencial. ¿Sí? Nada más que eso, ¿sí? El sillón de más poder en ese momento. De ahí le permitió a Bill Clinton ascender en el poder. Bill Clinton es un claro ejemplo de vicios públicos, virtudes públicas, vicios privados también. ¿Sí? Donde el impeachment tiene que ver con el acoso, la sexualización de una mujer en condiciones de vulnerabilidad política, ¿sí? Entonces, hoy lo podemos condenar en esos términos, ¿sí? Pero para Maquiavelo estas dos estados muy distintos. El punto es que no sea público. ¿Se entiende? Acá no estoy hablando solamente de la vida pública. Si hacemos estos vicios y esos vicios se tornan públicos y encima no somos eficientes en términos de conservar el poder, eso nos va a empezar a erosionar el poder. Es decir, vamos a ir perdiendo la fortuna. ¿Sí? Las velas que venían bien infladas se van a desinflar y vamos a quedar boyando porque no sabemos hacia dónde fueron. ¿Sí? En ese sentido, para Maquiavelo, va a ser clave leer El Príncipe en comparación con el Tito Livio. ¿Por qué? Como vemos, los 4 libros de Maquiavelo están interrelacionados en torno a esta idea del poder como algo real. ¿Sí? En el Tito Livio, que es su obra, si se quiere, más utópica, más de filosofía política, donde hay un proyecto a futuro, al cual le dedicó toda su vida, o por lo menos toda su vida posterior a la acción política, ¿sí? Es esencialmente la reflexión de cómo se puede construir una Italia única, tal cual la conocemos hoy en última instancia, cómo se puede vencer a las 3 potencias que vienen asolando en su momento a Italia y usándola como campo de batalla, Francia, España y el papado, ¿sí? Y para eso él va a tomar en su correspondencia a numerosos reyes, particularmente a Fernando el Católico. Fernando el Católico es interesante porque es tomado por Maquiavelo como un prototipo de un príncipe exitoso. Pero tan así es que él no lo nombra en sus obras, ni en su correspondencia. Habla de aquel cuyo nombre no puede ser dicho. Me hizo acordar a aquel quien no puede ser nombrado de Harry Potter. ¿Sí? ¿Qué era Voldemort? ¿Fernando el Católico? ¿Por qué? Porque la capacidad que tenía Fernando el Católico de generar alianzas y contraalianzas para aniquilar a sus adversarios sin poner sus tropas en juego era legendaria. ¿Sí? Por eso se expande hacia el Mediterráneo, conquista el Nápoles, conquista el sur de Italia, todo el sur de Italia, hasta el bien entrado el siglo XIX, ¿sí? Donde los apellidos españoles en el sur de Italia van a ser comunes todavía, sobre todo en Nápoles. ¿Sí? En eso, en el Tito Livio,
A diferencia del príncipe, él va a tomar la idea de la República Romana, va a apelar al pasado como autoridad. ¿Sí? Si Roma fue desde una ciudad-estado a un imperio, ¿por qué no podemos hacer por lo menos un Estado-nación? Si no hay una traslación mecánica, no está pensando en restaurar el imperio romano. No, se conforma con controlar la península itálica y que no nos sigan masacrando los ejércitos adversarios. Entonces, ¿qué necesita para enfrentar a estos tres principales enemigos? Aliarse con uno para vencer al otro, un juego de alianzas que permita a su vez ir derrotando progresivamente a los distintos adversarios. ¿Sí? ¿Cómo eso es posible? Dice, obviamente con herramientas económicas, el materialismo maquiavelo es clave, ¿sí? Hay que tener dinero hay que tener riqueza para contar y hay que tener poder militar. Sin riqueza y sin poder militar, uno pasa a ser irrelevante. ¿Sí? No hay sustitutos para ello. ¿Sí? En la política. En ese sentido, Florencia había entrado en una decadencia económica, no acelerada, pero sí ya se empezaba a notar, y había logrado generar un ejército de ciudadanos, tal como lo planteaba Maquiavelo en El arte de la guerra, que exitosamente derrota al ejército francés en algunas oportunidades, a los ejércitos papales en otras. ¿Sí? Hasta que se encuentra con lo que van a terminar siendo los tercios españoles, con una revolución de la guerra, que los soldados ciudadanos florentinos no sabían cómo enfrentar y son derrotados finalmente. ¿Sí? Con lo cual, Florencia tiene que aceptar un tributo al rey de Nápoles. ¿Sí? Lo cual uno, sabiendo los problemas entre el norte y el sur, se pueden imaginar la humillación del norte ilustrado frente al sur, sí, de agricultores. ¿Sí? Sin embargo, eran tropas capitaneadas por el duque de Alba, ¿sí? Que va a crear los tercios y que luego va a descubrirse gloria en Flandes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y llevado en su paroxismo con España, con Carlos V y Felipe II, como principal potencia europea, por lo menos hasta la batalla de Racroy, en la cual los tercios son derrotados y es el inicio de la hegemonía francesa, ¿sí? Hasta la Revolución. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con estas idas y vueltas militares e históricas, ¿sí? Que no hay ningún aspecto del poder que se tiene que dejar de lado. No podemos decir sí, que la economía no importa, que el poder económico no importa. Importa, es central y es relevante. No podemos decir que el poder militar no importa. Importa y es central, porque hace que los otros países nos tengan en cuenta, ya sea porque nos admiran, ya sea porque nos temen. Entonces, uno siempre necesita un amigo grandote cuando sale de noche y las cosas se ponen feas. ¿Sí? Porque uno sabe que afuera a la noche no hay razones. Es la ley de la selva. ¿Sí? Yo no creo estar escribiendo nada muy ajeno a la realidad. Entonces, mejor salimos en grupo. Y si en el grupo hay uno grandote, mejor. Aunque el tipo no le pegue a nadie, aunque sea un pan de Dios y no sepa ni cómo pegar, mete miedo nomás de verlo. ¿Sí?
En ese sentido, esa capacidad de ejercer poder por la violencia, el poder militar es un poder esencialmente violento, tiene su propio beneficio, que hoy lo vamos a conocer como disuasión. ¿Sí? Pero también hay que tener un poder simbólico. ¿Sí? No solo como Estado, sino como grupo político. Tenemos que tener ideas que nos diferencian de las otras y que esas ideas sean valoradas por el resto. Porque si somos poder por el poder mismo, nos quedamos en la nada. ¿Sí? Con lo cual, para ir entendiendo cómo el príncipe articula con el Tito Livio, esa construcción de poder italiana tiene que ir dándose aceleradamente, ¿sí? En torno a un monarca que tenga virtud, a la cual le sonríe la fortuna, pero que a su vez pueda detentar los distintos aspectos del poder. Por eso la toma del poder y su conservación es clara, es central. ¿Se entiende? Sí, no es solamente por una mera cuestión de conseguir y alabar a Lorenzo II de Medici. ¿Sí? Cuando uno entra en el Tito Livio y empieza a leerlo, habiendo leído El Príncipe, entiende cómo ese mundo del pensamiento de Maquiavelo está funcionando en un escenario más grande, con un proyecto utópico, si se quiere, para el momento. ¿Sí? No tanto después en el siglo XIX, pero utópico en el momento. ¿Por qué? Porque nadie tenía la capacidad de generar eso, ese poder. Pero bastó que un duque francés pasara a gobernar su ducado como príncipe italiano y empezar a aspirar a la corona de Italia, y vamos a ver cómo el Risorgimento va a construir esa idea de unidad nacional. En última instancia, el Risorgimento toma desde otro lado al Tito Livio, de Maquiavelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Víctor Manuel hace alianza con los franceses para combatir a los austríacos, hace alianza con el Reino de Nápoles para combatir al papado, ¿sí? Luego tiene un poder simbólico, ¿sí? Con lo que hoy conoceríamos con el arte, con un arte político, y el mejor ejemplo de esto es Verdi, ¿sí? Las óperas de Verdi, ¿sí? De hecho, hay una campaña que se hace en Venecia, cuando Verdi va a estrenar una ópera que se llama Simón Bocanegra, que tiene un párrafo fantástico para la época, que es Viva Simón del popolo electo, viva Simón electo por el pueblo, ¿sí? Delante de los austríacos, que eran los que gobernaban la ciudad, ¿sí? Entonces aparecieron grafitis que decía Viva Verdi. Entonces, ¿qué hacían los nacionalistas? Le ponían puntitos a la palabra Verdi. Vittorio Emanuele, re d'Italia. Víctor Manuel, rey de Italia. ¿Sí? En última instancia, ese príncipe que Maquiavelo estaba buscando, con virtud, con saber manejar la fortuna, con capacidad de acumular poder, etc., va a aparecer recién a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Pensemos que el concordato con la Santa Sede, con el papado, creando el Estado Vaticano y disolviendo los estados papales, recién va a ser en la década del 20 con Mussolini. ¿Sí?
Lo curioso es que después de la República Italiana, de la proclamación de la República, los únicos italianos que no pueden pisar Italia son los descendientes de la Casa de Saboya, que habían unificado el país. Pero bueno, los vaivenes de la política, de la fortuna, diría Maquiavelo. Se entiende un poco cuál es este punto. Hay reglas que son universales y permanentes, pero su aplicación y su éxito depende del momento. Sí, son cambiantes. Las reglas siguen siendo las mismas, pero la posibilidad de que sean efectivas sí cambia según las circunstancias. Esto que ahora nos parece bastante obvio, ¿sí? Venir a hablar de ciertos proyectos del feminismo hoy son obvios, mientras que en la década del 20 eran inviables, ¿sí? Estaba leyendo la vez pasada los proyectos de Alicia Moró de Justo en la década del 30, ¿sí? Como diputada socialista, y hay un proyecto de ley del aborto, ¿sí? Que no pasa de las comisiones, ¿sí? Mueren las comisiones y que ella había hecho el proyecto, lo presenta la bancada socialista y no avanza, no avanza, no avanza, no avanza, mueren las comisiones. Obviamente, las ideas pueden ser buenas, el tiempo no los acompañaba, el clima de época, por decirlo de alguna manera, cosa que hoy terminó acompañando. Ni hablar de discutir otros temas más candentes que eran negados, que ni siquiera existían, el género, la homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, que eran condenados o directamente negados. En ese contexto, si lo miramos desde el punto de vista de Maquiavelo, ¿sí? Uno podría decirlo que no era el momento adecuado. Por lo tanto, faltaba el olfato de virtud en aquellos principistas que instalaban estos debates. Sí, que eran debates meramente intelectuales, parece Maquiavelo. Muy, muy ricos, pero que tienen la misma validez que los teólogos medievales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él el éxito era llevarlo adelante. Si no conseguías tus objetivos políticos, habías fracasado. ¿Sí? Por eso Maquiavelo es tan descarnado y tan duro de leer y tan difícil de seguir, porque exige mucho de uno, de la ética individual, de abandonar esa ética individual en la cual nos educaron, a casi todos, en lograr el éxito a como dé lugar. ¿Sí? A mí Maquiavelo, más allá de esta cuestión histórica, me gusta además porque termina siendo un ético muy profundo, ¿sí? Porque entiende cuáles son los mecanismos. ¿Sí? Eh, Me gusta a veces compararlo con Sade. ¿Sí? Uno lee las obras de Sade, Justin, o cualquiera de esas obras pornográficas que plantea Sade, son obras éticas, para mostrar que la virtud cristiana en realidad nos lleva a la perdición, a vivir una vida horrible, de mierda, que nos van a violar, que nos van a matar y nunca vamos a poder llegar a nada. ¿Sí? Que el poder, ¿por qué? Porque el poder está en otro. ¿Sí? Solamente apropiándonos de esas herramientas de poder podemos llegar a lograr poder. En ese sentido, Sade, al cual no vamos a ver, obviamente, en el iluminismo, para ahí lo nombro en relación a Voltaire, es también un ético, ¿sí? Pero son éticos de la crueldad, porque demuestran cómo la realidad es pese a lo que queremos que sea. Está bien, en Sade hay un condimento anticlerical muy marcado, ¿no? ¿Sí? Aún más que en Maquiavelo.
al cual consideraba al Papa como un adversario político. ¿Sí? Sade lo consideraba como un adversario mortal, ¿sí? A la Iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque impedía que la naturaleza humana se desenvolviera. ¿Sí? Uno puede tener la posición que quiera, y me parece bárbaro, pero es interesante en este contexto, ¿sí? En las cuales ambos hablan del ejercicio de la violencia. ¿Sí? Uno de la violencia pública, otro de la violencia privada, pero ambos derivados de la cuestión de las estructuras políticas y sociales. ¿Sí? Por algo Foucault lee a Sade y hace el análisis que hace sobre él, ¿no? Al respecto, ¿hay alguna duda sobre Maquiavelo? Sí, que quieran que haya surgido. Sé que estuvieron hasta último momento con el parcial y no espero que hayan leído demasiado sobre el tema. Sí, vivo en el mundo real todavía. Mi recomendación de lectura, como siempre digo, además de los textos introductorios, son esencialmente el texto de Hilb y el texto de Strauss, ¿sí? Para profundizar el tema. Van a tener puntos de vista distintos, todos los autores, ¿sí? Pero tanto Hilb y Strauss me resultan interesantes por las conclusiones distintas que sacan sobre el mismo texto, ¿sí? Y aún siendo Hilb una lectora muy atenta de Strauss, ¿sí? Porque de hecho él ya vuelve a traducir los comentarios sobre Maquiavelo, ¿sí? Las reflexiones sobre Maquiavelo las vuelve a traducir, las edita en Audeva, la edición que ustedes tienen es una edición muy vieja, española, que es la que conseguí en PDF. Pero es interesante principalmente por esto, ¿no? Por cómo un autor condenado por la Iglesia, cuyos textos hasta entrado el siglo XX estaban en el ex libris de la Inquisición y estaban prohibidos bajo pena de excomunión ser leídos, ¿sí? Uno puede utilizarlo por lo menos para entender la mecánica de la política, ¿sí? Lo que anida en el fondo de esa política realista. Gonzalo dice, yo El Príncipe lo leí varias veces, pero no he tenido tiempo de leerlo. Lo van a leer entero acá, porque es uno de los prácticos que yo siempre insisto. El Príncipe es una lectura obligatoria, principalmente para los que estudian ciencia política, ¿sí? Ideal para los de filosofía e historia, pero no puede estudiar ciencia política si no lee El Príncipe. Es entero. No importa después lo que opine. Eso está a su criterio. Pero en ese sentido, cuando empezar a pensar el mundo tal cual es y no tal cual debería ser, es el núcleo duro de la disciplina. ¿Sí? Si uno busca entender la política, tiene que arrancar con esa mirada. Si uno arranca la carrera de historia pensando, buscando un relato histórico verídico, no. Es un relato con interpretaciones que van cambiando en el tiempo y lo leemos desde el hoy, como dice Marc Bloch. ¿Sí? La filosofía tiene otra regla. ¿Sí? La regla de cómo concentrar el conocimiento que tenemos con respecto a lo que nos puede generar, a qué impacto nos puede generar, qué podemos empezar a revisar. ¿Sí? Vamos por partes. Hay dos preguntas en el chat. Una de Gonzalo que dice que es cortito igual, se lee en un par de horas. Bueno, si vos leíste Príncipe en un par de horas, simplemente hiciste una lectura informativa.
Cuando uno lee un texto, tiene 3 niveles de lectura. ¿Sí? Informativa, que es como leemos el diario, o un texto, o una novela, a ver qué le pasa a los personajes. Analítica, ¿qué significa lo que el autor pone? ¿Por qué usa este ejemplo? Es entender el discurso que está detrás del texto. Y por último, analítica. ¿Sí? Una vez que comprendimos el autor, lo que el autor pretende decir, ¿no? Nos podemos poner a analizarlo. ¿Sí? Bueno, ¿hasta qué punto Maquiavelo, el príncipe, sirve para explicar el mundo contemporáneo o solo debe restringir a ciertas cuestiones? ¿Sí? Obviamente, yo no aconsejaría a nadie con sed de venganza matar a todos como propone Maquiavelo, ¿no? No es un buen camino para llegar a ser un efectivo líder en la sociedad contemporánea. Pero si uno vive en Afganistán, sí, son otras reglas de juego, ¿sí? ¿Qué hicieron los talibanes apenas llegaron? Dijeron, sí, sí, los vamos a perdonar a todos. Ah, vos sos una mujer que quiere seguir estudiando. No. A la casa. Ah, así que a vos te gustan los chicos. Sos un hombre. Mira cómo te colgamos. ¿Sí? Si no leyeron El Príncipe, el terror de movida, para atemorizar al resto. Si no podés ser amado, mejor ser temido. ¿Sí? Piensen a los talibanes en esa lógica. ¿Sí? Y entiendan que es una lógica intrínseca, es racional. ¿Sí? Una racionalidad operativa, aunque más no sé. ¿Sí? Uno la puede condenar, la debe condenar, pero hay que estar ahí, inmerso en esa sociedad para entender cómo termina funcionando. ¿Sí? Uno es un humanista laico. Sí, yo no puedo no condenarlo. ¿Sí? Pero, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Por eso, cuando lean un texto, particularmente El Príncipe, que parece fácil, pero oculta más, tómense el laburo de leerlo despacio, ¿sí? Una primera lectura general y después empiezan, agarran, subrayan con lápiz, nunca con marcador violeta, porque eso después te guía la lectura, te arruina las otras lecturas que vas a hacer del texto. ¿Sí? Un texto que va a revisitar varias veces. En realidad uno no sabe cuándo va a volver a necesitar un texto. Entonces, si uno lo marca con algo permanente, te va a guiar. Y vos por ahí después tenés que hacer un trabajo sobre Maquiavelo y en realidad estás buscando una cuestión menor y ya está marcado el texto. Ya te va a decir qué es lo importante, qué es lo que no. Vos estás leyendo de otra manera, desde otro lado. Doy ejemplo con Maquiavelo, pero yo por eso me opongo mucho al tema de los subrayados permanentes. Con lápiz es mejor. Después de última lo necesitan para otra cosa, borran despacio y el texto está como nuevo. Ni hablar digital, ¿no? Porque vas, si está en PDF o en EPUB o en lo que sea, agarrás, borrás, ya está, listo, el texto está como antes. ¿Qué es que sugiere para leer El Príncipe con Tito Livio? Obviamente, El Príncipe es un texto que recomiendo de lectura entera. Yo lo que recomiendo de Tito Livio es el Proemio y el libro 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está el núcleo del proyecto político de Maquiavelo. ¿Sí? Obviamente, a partir de ahí, él va a ir desarrollando sus argumentos, sus adversarios, etc. ¿Sí? Pero con las dos, con esa mínima lectura, ¿sí? Ya les va a dejar ideas por si quieren profundizar al personaje y esa lectura complementaria de texto. Que yo siempre animo, lean en lo posible, si les gusta un autor o lean todo lo que produce, aunque sea colateral. La ventaja de Maquiavelo es que escribió 4 libros, nada más. Entonces,
y son todos cortos, salvo el Tito Livio, que es un poco más largo, los otros son todos cortitos. Lean Mandrágora después de haber leído El Príncipe y van a entender mucho de la sociedad italiana del periodo. ¿Sí? Porque es una obra de teatro para hacer en una plaza, ¿sí? En una piazza. No tenía otra más que mostrar la astucia, ¿sí? En ese sentido, sí, es un pequeño consejo. Obviamente hay autores que tienen 200 obras, ¿sí? Salvo que le dediques tu vida, eso es inviable durante la carrera de grado. Pero si están pensando más allá, para una tesis de grado, de posgrado, de doctorado, le van a dedicar la vida a un autor en particular, por ejemplo. Si hacen algo de teoría, si no, se van a dedicar a otro campo, siempre van a tener autores de ese campo que van a ser claves. ¿Sí? Me pasa con relaciones internacionales. ¿Sí? Yo sigo en general la escuela realista de las relaciones internacionales y hay algunos autores que he tenido que leer, sí, todo. Sí, Mearsheimer, eh, y los demás. ¿Sí? Encima Mearsheimer lo tuve en Chicago como profesor, así que le tengo un aprecio particular, por más que sea bastante áspero en el sentido maquiaveliano de las políticas de poder, ¿no? Pero bueno, al final no se equivocó en algunas cosas. En los 90 él decía que Ucrania no debía renunciar a las cabezas nucleares. Y a la larga tenía razón. ¿Sí? Dudas, consultas, insultos. Yo sé que los insultos van a venir cuando vean las notas, cuando vean los parciales corregidos, pero viene con el oficio, así que espero, yo mañana me voy a poner, empiezo a corregir, ¿sí? Y voy a empezar por los de filosofía, ¿sí? Y historia, que son los menos, ¿sí? Son 10 parciales nada más, así que van a ser las primeras notas que van a estar. Y ustedes van a ir recibiendo. Sí, sí, Tito Livio está en el blog, sí. Y es Livio con B corta. Y cada ustedes van a llevar una notificación que su parcial está corregido. ¿Sí? Porque yo sigo el orden alfabético que está en el aula virtual. ¿Sí? Porque eso me permite subirlo, ponerlo, cargarlo y listo. ¿Sí? Con eso cubro a todos y eso después me permite ya tener el listado de notas de cada uno de ustedes, porque eso después cierra automáticamente el acta de cursada, ¿sí? De regularidades y obviamente no va a haber acta de promoción, porque no la habilitaron, pero como ya expliqué, si sacan 6 o más del promedio de los parciales, van a anotarse en las mesas promocionales, como están haciendo ahora, y les paso la nota directamente. ¿Sí? Si volveremos a la presencialidad el año que viene, no lo sabemos, pero bueno, eso espero. Si no hay dudas, si no hay nada más, los dejo y participen de las elecciones de esta semana, ¿sí? Voten a quien quieran, ¿sí? A que crean que cumple con ciertas condiciones maquiavelianas, ¿sí? Y que va a ser resultado, y que como resultado va a ser una ventaja para ustedes y la carrera, ¿sí? Usen un poco ese egoísmo, ¿sí? Que Maquiavelo plantea, esa audacia, ¿sí? Me conviene que gane fulano, me conviene que gane Mengano, me gusta tal o cual grupo, ¿por qué? Cuestiónenselo siempre. ¿Por qué voto lo que voto? ¿Sí? Cuestionarlo sirve, porque a veces uno reafirma las razones por las cuales uno vota lo que vota. A veces cambia, a veces no. Pero esa es nuestra tarea, dudar de todo.
y particularmente de lo que dicen nuestros objetos de estudio, que son los políticos. ¿Sí? Una campaña electoral es, para ustedes, más que nada, mirarla con el microscopio. ¿Sí? Así que yo sé que muchos no pueden ir a la facultad por miles de razones. Mírenlo en los Facebook de las agrupaciones, la información, lo que dicen, lo que no dicen, lo que dicen entre líneas, ¿sí? A quién apoyan, a quién atacan, cómo se paran, bueno, y cómo se sienten ustedes con respecto a esto, no en términos emocionales, sino en términos racionales. Y les deseo la mejor de las suertes en estas elecciones. Nos vemos.